Hola, habíamos estado hablando del discurso publicitario, ¿cierto? Y habíamos dicho que el discurso publicitario tiene tres etapas, o ha recorrido básicamente tres etapas. Una que es publicitario. La primera etapa la llamamos la retórica. Esa etapa es donde tú realizas una descripción del producto y a través de ella persuades, que eso es lo mismo de siempre, o sea, persuadir. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la retórica? En la etapa del discurso publicitario retórico, estamos utilizando el discurso de la palabra, el hablar abundante y profusamente, para persuadir a la otra parte de la importancia, de la relevancia de nuestro trabajo, de nuestro producto, de nuestro servicio. Nosotros necesitamos persuadir al otro. ¿Cómo lo hacemos? Hombre, con grandes discursos. Utilizamos 2, 3, 4, 5, 6 párrafos de un texto y con eso nosotros hacemos la presentación o la descripción. Es lo que usualmente se ha utilizado desde los inicios del lenguaje, digámoslo así, hasta más adelante del desarrollo de la imprenta, porque antes se vendían las ideas a través de la ayuda de los bardos, de los juglares, de los cantares de gesta, de esas personas que se dedicaban a exponer la situación. Era muy común ver, eso lo vemos bastante en la literatura, por ejemplo en la Grecia antigua, lo vemos en el Decamerón, en el, se me fue la palabra, el Decamerón, la Boccaccio, toda esta gente que escribía en la antigüedad. También lo vemos en estos discursos del Mio Cid, donde también se hacen las exposiciones largas, con Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra, se hacían exposiciones con el uso de la palabra, escrita o hablada. Esa es una fase. Después nosotros de ahí pasamos recientemente a lo que es la semiótica, que es más la estructura del lenguaje, pero asimismo utilizamos la semiología. La semiología nos habla del lenguaje como un todo y nos presenta el lenguaje como una causa social en la cual todo tiene un significado. Entonces está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Entonces estas dos, semiótica y semiología, se funden en una sola hoy en día, aunque ambas manejen el discurso de forma distinta. Entonces la semiótica te va a hablar sobre la estructura del lenguaje, el uso correcto de cada una de las palabras con sus semas, o sea, lo que significa cada palabra, o las palabras que tienen mucho significado, las polisémicas. Entonces, cómo darle tú una estructura a una oración, a una idea, a través del uso adecuado de las palabras en el lugar correcto. Ya es estructural. Por eso deviene del estructuralismo de Saussure. Y la semiología viene más enfocada hacia la totalidad, la integralidad del lenguaje. Todo comunica, todo comunicamos. Entonces comunicamos con nuestro lenguaje no verbal, con la forma con nuestras expresiones faciales, con nuestros gestos, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de vestirnos, con nuestra forma de hablar, con los signos, con los símbolos. Entonces ahí metemos, eso que también hace parte de la semiótica, los signos y los símbolos. Pero acá entonces ya estamos metiendo el rectángulo, el color, las figuras geométricas en su contexto general, los colores, las fotografías, la distribución del espacio. Entonces todo ese contexto, todo eso arma una idea, todo eso gira en torno a una idea. Entonces la retórica es todo el uso del lenguaje, usualmente se refiere más al lenguaje hablado, y cuando hablamos del lenguaje hablado estamos refiriéndonos más que todo al lenguaje escrito y al lenguaje hablado verbal. En cambio, cuando estamos hablando de semiótica y semiología, estamos incluyendo a
el lenguaje no hablado, como son los símbolos, como son los iconos, como son, cuando es la persona, pues los gestos, la interpretación corporal, el lenguaje gestual y también inclusive la forma de vestirnos. Entonces ahí van esas dos. Posteriormente, esto de la semiótica y la semiología tiene sus inicios entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. De ahí va empezando y se desarrolla más que todo, casi todos estos desarrollos se dan más que todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y después tenemos lo que llaman el mito, algunos lo llaman el mitoanálisis, el mito, el rito, y ya se me olvidó la otra. Cuando hablamos del mito, es que nosotros tomamos nuestro producto y lo convertimos en un ente sintiente. No que lo convirtamos en una mascota, sino que convertimos nuestro producto en un ente sintiente. Hoy en día eso está más, lo maneja un poco más la parte del branding, pero branding como el término en inglés, el brand, el branding, que coge todo lo que es la sustancia de la marca, la personalidad de la marca, pero como lo hacen más que todo hacia la marca, lo enfocan más hacia la comunicación corporativa. Y después, en diferentes capas, en diferentes niveles, lo podemos aterrizar en el producto. Pero como estamos hablando aquí del discurso publicitario, no está tan enfocado hacia esa parte del branding, pero es la misma esencia. Es tomar algo sin vida, como si fuera una fábula, por ejemplo, tomar algo sin vida, inerte, y dotarlo de una aura que le dé una significación. ¿Cuál ha sido la evolución del discurso publicitario? Esta que está aquí. Primero fue la retórica, segundo fue la semiótica y semiología, tercero vamos por aquí, y un cuarto estamos en los mass media, que es la mediatización de las comunicaciones. Entonces el discurso tuvo esta fase de desarrollo. Hoy en día la hacemos al revés. Hoy en día empezamos por el mito, después le hacemos unas interpretaciones o unas aplicaciones semióticas, semiológicas, prefiero yo, y por último finalmente hacemos un desarrollo retórico. ¿Cómo llegamos a darle una contextualización mítica a mi producto para hacer un discurso? Como su nombre lo dice, primero tengo que dotar de una esencia a este producto. Aquí estamos viendo un producto que no tiene nada, solamente una forma, pero lo demás se lo estoy construyendo yo. Esto es parte de un trabajo de un fotógrafo que ya en el momento no recuerdo el nombre, pero después se lo escribiré en la descripción. Este ejercicio me permite a mí tomar un producto y yo, porque es un ejercicio libre, y yo puedo darle toda su caracterización. Una forma de llegar a una mintificación de este producto o de un producto es darles, hacer un listado de sus características. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es? Conocerlo, presentarlo. También me puedo apoyar de las ventajas que le ofrece y asimismo de los beneficios que él brinda. Entonces esto me ayuda a mí a desarrollar una serie de ítems descriptivos. Entonces ya yo puedo, por ejemplo, considerar que si esto es vamos a llamar que esto es un parlante, no es una lata, sino que es un parlante. Entonces yo quiero que este parlante sea un parlante omnidireccional. No sería un gran invento porque ya existen los asistentes digitales, los asistentes de la domótica. Entonces yo puedo decir que este es un parlante omnidireccional y por esa misma razón, entonces ya yo diría que tiene sus salidas de audio, la rejilla que siempre tienen los parlantes, la tiene en todos lados o la tiene simplemente en algunos lados. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer con mitificarlo? Con darle una vida a él, es decir, cómo yo lo concibo, como si fuera una persona amiga mía.
Entonces, para mí, ¿qué tiene que tener este parlante? O que ya tiene. Como esto es un ejercicio imaginario, entonces esto es un parlante que es omnidireccional, entonces se escucha por todos lados. Tiene un sonido potente, pero no estridente. Vamos a escribirle por aquí unas ideas. Entonces es omnidireccional, es potente, pero no es estridente. O sea que él tiene estridente, él tiene fuerza. ¿Cómo así que tiene fuerza? Yo lo puedo escuchar en diferentes lugares de mi casa, puede ser. Ok, vamos a publicar eso. Es de uso doméstico, no es para llevarlo a la playa, no está hecho para camping, no estaría hecho para trabajo profesional. Entonces, vean que aquí estoy dando unas características y también estoy dando unos beneficios y unas ventajas que están ahí inherentes. Pues cuando yo voy definiendo esto, asimismo, yo puedo ver cómo sería su personalidad. Si es potente y no es estridente, que es una ventaja, y es doméstico, entonces yo tengo en mi concepción, yo podría imaginármelo que es una persona, yo estoy hablando del parlante, por ejemplo, yo me puedo imaginar un hombre o un ente masculino que tiene su musculatura porque es potente o tiene su mandíbula como los superhéroes del cómic gringo que son mandíbula cuadrada, así como Superman, espalda ancha, no tiene que ser necesariamente musculoso así como un Hulk, pero sí puede ser una contextura regular. Entonces ya yo voy asumiendo como una personalidad y que le gustaría. Entonces, al ser potente y no es estridente, tiene una voz modulada que no desentona, no es inarmónica, pero la voz es fuerte y es clara. Entonces ya sería como esos personajes que utilizan la voz de Dios, por ejemplo, en las películas, que le ponen una voz grave, que resuena y que se escucha por todos lados. Entonces, de esa manera ya yo voy generando una personalidad para mi producto y está asociada con sus propias características y ventajas. En este caso yo me estoy inventando todo, pero si yo tuviera ya un producto en mi empresa, mi compañía, que me dicen, toma, este es tu producto, toma, este es tu producto, oh, no tengo ningún producto aquí, sí, bueno, esto, toma, este es tu producto y tiene unas características, entonces yo podría hacer este ejercicio, pero tendría que hacerlo de forma tal de que ambos se relacionen. O sea, yo no podría desconocer de ninguna manera que estas características que lo hacen un ente, porque eso es el mito, tienen que estar relacionadas claramente con sus características, ventajas, beneficios, con su realidad palpable del producto. Porque el producto es fruto de una operación de mercadeo, de un estudio de mercadeo. Entonces él viene con unas condiciones para satisfacer un mercado. Partiendo de que él viene con unas condiciones para satisfacer un mercado, yo debo generar esa realidad, entre comillas, que me brinda ser ese personaje mítico. Eso es lo que estamos haciendo. Cómo yo genero entonces una vitalidad. Ahora, ¿para qué me sirve este discurso publicitario tipo mito? Porque ya yo estoy hablando a nivel de emociones, de una conexión no verbal con mi audiencia, porque ya yo le estoy diciendo a mi audiencia, mira, tú necesitas una comunicación fuerte en tu hogar, que esté siempre presente en todos lados, que la puedas escuchar, que no sea estridente, que perturbe a los demás, ni a los vecinos, ni a ti, pero tú estés ahí y puedas escuchar tu música, tus amplificaciones de las redes sociales, una videoconferencia, una charla de habitación a habitación. Eso es lo que tú estás diciendo. Entonces, cuando tú veas el producto, él estará dotado de esa aura y la publicidad que tú vas a desarrollar estará siempre con ese componente.
siempre te va a mostrar un producto, una comunicación publicitaria que te va a decir, mira, esto es lo que tú necesitas, porque tengo potencia de reproducción, de salida, soy doméstico. Bueno, aquí también habría que colocarle una fácil instalación, por ejemplo. Fácil de instalar porque es doméstico. Fácil de instalar y configurar, de conectar. La interconexión también. Entonces, todo eso yo lo tengo que llevar, interconexión. Todo esto yo lo tengo que llevar hacia un ente, que puede ser un ser humano, puede ser un ser animal, puede ser un ser vegetal o puede ser un ser fantástico. ¿Qué es un ser fantástico? Uno de esos seres míticos, volviendo al tema de mitos. Un ser fantástico puede ser un elfo, un fauno, partiendo de esas mitologías antiguas. Puede ser un ser del espacio exterior, puede ser una roca. Recuerden que hay rocas y talismanes que tienen mucha potencia en la historia de la humanidad. Por ejemplo, está la espada del rey Arturo, que el que la tenga pues tendrá el poder del reino. Está otro símbolo. La historia de la humanidad está llena de símbolos. El nudo gordiano, que el que lo rompía era el que iba a ser el que iba a conquistar el mundo. La marca en la mano que iba a tener Temujin, y ese era el que iba a unir a todos los pueblos mongoles. Tú puedes hacer lo que quieras. Porque inclusive, si tenemos en cuenta el ejemplo de la marca de la mano de Temujin, el que tenga la marca es el que va. Bueno, entonces tú puedes inclusive hacerlo de esta manera para que llegues a generar eso. Entonces, ¿para qué generamos un discurso o un mito, un elemento mítico en mi producto? Para yo poder generar un discurso que me conecte fácilmente con mi audiencia. Mi audiencia va a ver eso y se va a sentir reflejada. ¿Cuál es mi audiencia? Hombre, la que a mí me interesa. Yo voy a utilizar un ser fantástico para generar esta concepción, porque estoy dirigido a un público que lo va a entender. Si mi público no va a entender seres fantásticos, entonces yo buscaré seres más aterrizados. Si no, entonces yo puedo buscar un ser inanimado todavía como una piedra, que puede inclusive tener un poder como las gemas, el anillo de poder, por ejemplo, que se utiliza en la mitología germánica y escandinava, el anillo de poder, que lo vemos mucho en El Señor de los Anillos. Todo el tropel es porque un anillo tiene el poder de controlarlo todo. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir haciendo esto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer el mito? Yo primero construyo un ente mítico para mi producto, y a partir de ahí ya yo puedo hacer el discurso, y el discurso lo voy rebajando con semiología, porque entonces ya voy a incluir elementos que denoten fuerza, que denoten potencia, que denoten omnipresencia, que además en la semiología sean de fácil uso. O sea que yo puedo tener algo fuerte, potente, pero sea de fácil uso. ¿Y eso cómo se logra? Dice uno, un martillo, por ejemplo, es un elemento potente, es una herramienta de fuerza, pero tú le pones un mango de caucho, una cabeza pequeña o mediana, y ya te rebaja el significado. Y tú ves y dices, ay, quiero ese martillo. O haces un martillo más pequeño. Entonces, de esa manera, tú vas generando semiológicamente cómo vas a conectar a tu audiencia con que ese es el producto que necesita. Y en el discurso te va ayudando. Entonces, yo veo un martillo que tiene todas estas características y yo digo, no, me sirve. Por ejemplo, soy una mujer que considera que un martillo es una herramienta pesada, burda, tosca, pero si yo lo veo con un mango de caucho ergonómico, con una cabeza que es flexible e intercambiable, de quitar, poner, no sé, entonces ya yo diría como mujer, oye, ve, interesante, yo ese martillo lo puedo lidiar porque no es agresivo hacia mí. Eso es parte de la connotación mítica de ese elemento. En la semiología, en el discurso publicitario semiológico, entonces ya tú empiezas a utilizar la frase, el eslogan, el tema, el lema, y te apoyas con recursos visuales, con fotos, con colores, con formas geométricas que ayudan a la construcción. Y por último, la retórica, entonces ya tú haces una página web, ya tú haces un folleto, un catálogo donde viene toda la descripción, una narración del porqué, las ventajas, los beneficios, y entonces cuando tú lo uses y tal, esa es
la retórica. ¿Qué se hacía antes? Primero hacías toda la retórica, después evolucionabas hacia la semiología y después evolucionabas hacia el mito. Los dos caminos son válidos. Tú tienes todo tu discurso. Es que igual, si ustedes revisan, siempre vamos a empezar por la retórica. Igual nosotros hacemos del brief de que nos entrega Mercadeo, vamos a encontrar toda una ficha técnica compleja, completa, donde se están enunciando qué es el producto, y nosotros a partir de ahí empezamos a generar unos resúmenes, el brief. Y entonces con esos resúmenes ya nosotros tenemos sin querer queriendo la parte retórica, el discurso retórico. Eso después nos dice, no, tienes que sintetizarlo en unas ideas, en unas breves frases que son el eslogan, el lema, y entonces empiezas a sacar frases más cortas para una publicación en redes sociales, para un volante, para un rompetráfico en un lugar, para material POP. Y finalmente, después de ese ejercicio, tú estás llegando al mito donde tú estás cubriendo de una aura mágica ese producto porque él va a participar en una feria y va a estar rodeado de otros productos, entonces tú tienes que buscarle la forma en que él se diferencie de los demás. ¿Estamos? Esa es la idea de cómo el discurso publicitario se está manejando en la actualidad y de lo que hemos estado hablando. Muchas gracias.